Díaz-Canel se derrite en elogios hacia Putin por su cumpleaños, con el afecto sincero. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel se derritió en elogios hacia el presidente ruso, Vladimir Putin, quien celebró su cumpleaños 71 este pasado sábado. Con el afecto sincero de quienes han sentido el valor de su amistad en momentos difíciles para Cuba, quiero felicitar y desear salud en su cumpleaños al presidente de la Federación de Rusia, el amigo Vladimir Putin, escribió en su cuenta de X, anteriormente Twitter. El mensaje fue más cálido desde lo personal que el de años anteriores, en un momento en que el régimen mantiene su esperanza de supervivencia en su viejo aliado ruso. También compartió una imagen de su última gira por Rusia el pasado año. En 2020 el mandatario cubano llamó a Putin para felicitarlo cuando el país enfrentaba una grave crisis por la pandemia de COVID-19. Al año siguiente el presidente ruso respaldó al régimen cubano con envíos de toneladas de alimentos y medicinas para liberar tensiones tras las históricas protestas populares en toda la isla. Cuba ha respondido a las muestras de solidaridad de Rusia defendiéndola ante organismos internacionales, especialmente después de la invasión de ese país a Ucrania y a pesar del rechazo del pueblo cubano a ese conflicto bélico. En pago, Putin ha retrasado el pago de la deuda de La Habana y ha apuntalado al gobierno cubano con envío de combustible, alimentos y asesoría para salir de la crisis. También ha ordenado a las agencias de turismo rusas promover el destino Cuba y se ha incrementado la presencia de ese país en la isla con inversionistas y empresarios que han cerrado leoninos contratos con el régimen. El giro inesperado de Santiago Álvarez para derrotar a la dictadura cubana. Al legendario activista por la libertad de la isla no le importan las críticas, sus convicciones siempre han sido a prueba de balas. El empresario cubanoamericano Santiago Álvarez, una figura histórica del exilio de Miami, ha apoyado al emergente sector privado de la isla y más de uno ha pegado el grito en el cielo. Empresarios cubanos se reúnen con un militante anticastrista. La molestia del exilio cubano continúa, anuncia grave uno de los titulares. Y yo pregunto, ¿cuál exilio los que un día, luego de aplaudir en la Plaza de la Revolución cualquier discurso de Fidel Castro o alguno de sus mayordomos, escaparon en avión o en balsa o desertaron de una misión o de las propias filas del castrismo sin haber conocido nunca la sombra de un calabozo, los que invitan al martirologio ajeno sin atreverse a arriesgar la uña del pulgar de la mano izquierda? Y aquí, claro está, no me estoy refiriendo al cuestionamiento justo, al ejercicio de discrepar en democracia. Cada cual se puede definir como le venga en gana, pero hay que ver a quién le ajusta moralmente el adjetivo exiliado. No obstante, Santiago Álvarez dice que no le importan las críticas ni está interesado en escucharlas. Sus convicciones siempre han sido a prueba de balas, literalmente. No contento con desafiar a la fiera desde lejos y convencido que solo desde Cuba se podía derrotar la dictadura, Álvarez, capitán de barco, junto a un grupo de cubanos con vocación suicida, allá por los años 60 dirigieron el timón de una embarcación llamada Alizán hacia la jaula del león, dispuestos a atravesar los barrotes y desafiarlo frente a sus propios colmillos. Pero su compromiso con una mejor nación cubana es fuerte y va más allá de la afiliación partidista. Solo que se dio cuenta un día, que la ruta recorrida hasta hoy no nos ha llevado a buen puerto. Varios de los reunidos en días recientes, como Joe García, tuvieron actitudes radicales en el pasado. Pero de todos los de la cofradía el más intransigente lo fue sin dudas, por sus acciones pasadas, Santiago Álvarez. Hoy el viejo capitán se monta en Renacer, su nuevo barco, ajusta sus manos al timón y, equivocado o no, da un giro inesperado para muchos, pero con el mismo sueño de cada una de sus noches, intentar enrumbar una isla que no termina de naufragar. Cuba guarda silencio sobre ataques de Hamás a Israel. Los mandatarios del mundo entero se han expresado, condenando el ataque que se inició en horas de la madrugada de este pasado sábado contra Israel de parte de las milicias terroristas de Hamás. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil anunció que convocaría a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar los ataques lanzados por el grupo islamista. En su calidad de presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Brasil convocará una reunión de emergencia del órgano, dijo el Ministerio brasileño de Asuntos Exteriores en un comunicado. Representantes de Hamás, grupo terrorista según Estados Unidos, se han reunido con funcionarios cubanos en los últimos años, evidenciando la cercanía entre el régimen castrista y extremistas islámicos contrarios a Israel. El silencio cubano tras el ataque terrorista refleja no solo la ruptura con Jerusalén, sino la peligrosa ambigüedad de su política exterior y sus alianzas con grupos radicales de Oriente Medio. Mientras el mundo pide paz, Cuba parece seguir anclada en la retórica de la Guerra Fría. El MLC por las nubes en el mercado negro de divisas. La moneda libremente convertible, MLC en Cuba registró un salto sin precedentes este pasado sábado al subir 5 pesos de golpe en el mercado informal, alcanzando el récord de 225 pesos cubanos.
El drástico aumento del MLC, moneda virtual empleada para comprar en tiendas exclusivas, generó una alerta de mercado inestable, según reveló el medio independiente El Toque. Mientras el mundo condenaba los ataques con misiles de Hamás contra Israel, el régimen cubano guardaba un ominoso silencio, evidenciando la ruptura de relaciones entre La Habana y Jerusalén desde 1973. La divisa virtual se había mantenido estable en 220 pesos durante más de 2 semanas. Pero su repentina escalada a 225 pesos siembra preocupación entre los cubanos, ante la creciente volatilidad cambiaria. Mientras tanto, el dólar y el euro se sostienen sin variantes en 250 y 260 pesos cubanos, respectivamente. Expertos advierten que la distorsión monetaria agudiza la crisis económica en la isla y acrecienta la zozobra en la población, que ve improvisados vaivenes en el valor de las divisas en que cobra y realiza transacciones. Cuba atraviesa la peor combinación de devaluación del peso, inflación desbordada e incertidumbre cambiaria desde la debacle post-soviética de los años 90. El abrupto salto del MLC profundiza el caos monetario. México pide a Cuba que acepte vuelos con deportados. El gobierno de México pedirá a Cuba y otros 4 países latinoamericanos que acepten vuelos para deportar a sus ciudadanos, en un intento por mitigar la creciente crisis migratoria en la frontera con Estados Unidos. El Instituto Nacional de Migración informó que solicitó a la Cancillería gestionar con Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua y Venezuela la repatriación de sus nacionales varados en México. El organismo contrató vuelos y transporte terrestre para trasladar migrantes al interior de México o directo a sus países y busca terrenos para instalar albergues ante la abrumadora llegada de más de 1.5 millones de indocumentados este año. La movida se produce luego de que Estados Unidos anunciara la reanudación de expulsiones de venezolanos y autorizara la construcción de nuevo muro fronterizo en Texas, lo que fue criticado por el presidente mexicano. Expertos señalan que México busca aliviar la saturación migratoria deportando a cubanos, venezolanos y centroamericanos, en lugar de contener el éxodo desde la raíz con ayuda a esas naciones. Mientras crece la presión de Washington para frenar el flujo masivo hacia el norte, más de 60 cubanos indocumentados son arrestados en redada migratoria en México. Autoridades mexicanas detuvieron el pasado viernes a más de 60 migrantes cubanos en situación irregular durante un operativo en un hotel del estado de Veracruz, en medio de crecientes controles migratorios. Los cubanos formaban parte de un total de 133 extranjeros arrestados, entre ellos bangladesíes y ecuatorianos, que fueron hallados por el Instituto Nacional de Migración en el municipio de Las Choapas. El grupo estaba integrado por 75 adultos viajando solos y 16 familias con 40 adultos y 18 menores. Ninguno tenía documentos que acreditaran su estancia legal en México, según el reporte. Los 66 cubanos adultos fueron trasladados a instalaciones migratorias para iniciar procesos de deportación. Las familias fueron llevadas a una oficina de atención a menores y núcleos familiares. El arresto masivo se produce luego de que México solicitara a Cuba y otros 4 países que admitan vuelos de repatriación ante la abrumadora llegada de casi 1.6 millones de indocumentados este año. Expertos indican que los operativos buscan disuadir el flujo cubano, pero no atacan las causas de la ola migratoria. Mientras Washington presiona por controles fronterizos, exacerbando la crisis humanitaria en la región. Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan y denle like.